rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos de todas las redes sociales, buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario de Un Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todos los sábados hacia el mundo de la agricultura. Aquí encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad y tecnología de punta, además de la oportunidad de aprender junto a nosotros. Y recuerda que este no solamente es mi rancho, sino que también es tu rancho, porque tú eliges escucharnos cada semana. Tres razones, bueno, antes de eso me puedes contactar al teléfono celular 099-339-4346, al correo j.pazmino@programamirrancho.com. Estamos en todas las redes sociales y por supuesto en nuestra página web www.programamirrancho.com. Cuatro razones por qué pautar en Mi Rancho: audiencia especializada, alta credibilidad, cobertura rural y buena relación costo-beneficio. Atención, productores de banano y pitahaya, que no te rechacen una caja de banano por cochinillas, trips, escamajo, pulgón. Plaga Mix de Tribanera, solución efectiva y confiable, certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimo, protege tu producción con Plaga Mix. Pido al 099-339-4346, Plaga Mix de Tribana, calidad que exporta. Chemicor, productores bananeros, les presentamos Creator de Chemicor, tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca hongos desde la raíz, es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemicor.com. Chemicor, innovando en la producción bananera. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles, y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi Rancho llega gracias al gentil auspicio de AgriZoom. La base de un cultivo sano empieza en el suelo. Fertilizante con aminoácidos Levón. AgriZoom. Pida su vino Mi Rancho, vino personalizado. Abgus, lo mejor en insumos agrícolas importados lo tiene Abgus de Ecuador. Chemi de Ecuador con roturadoros y Predavío. XAG con su nuevo dron P150 con capacidad hasta 80 litros. Agroproduzca, lo mejor en maquinaria agrícola lo tiene definitivamente Agroproduzca. Ecuaquímica, la mano amiga, Plaga Mix para control de cochinillas, trips, escamajo, pulgón, son los auspiciantes de esta semana. Hoy en Mi Rancho Amigo estamos con el ingeniero Moisés Macías, técnico fitosanitario, experto en el manejo de cigatoca y todas las plagas y enfermedades del cultivo de banano, especialmente en la península de Santa Elena, una zona que antes era muy fácil el manejo, hoy en día ya no es tanto así. Así que me parece una entrevista bastante interesante. Nos vamos con la entrevista de esta semana. Por cortesía de BC1000 de Chemi Ecuador tenemos la entrevista de esta semana, y como les mencioné hace un momento, está con nosotros el ingeniero Moisés Macías. Él es técnico fitosanitario, una persona que tiene mucho conocimiento en el tema, una persona que es muy reconocida en varias zonas del país por su trabajo
en fito, sobre todo en el cultivo de banano. Y pues quien conoce y recorre la península de Santa Elena es uno de los técnicos más reconocidos, valga la redundancia, de esa zona y que pues maneja plantaciones bananeras de algunos productores de allá. Ingeniero Macías, buenos días y bienvenido al programa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agradecido por tu invitación al programa. Eh, eh, Esperemos compartir, interactuar sobre los temas y vamos adelante. Sí, compartir experiencia. Bueno, le cuento cómo llegué donde usted. Yo estaba buscando justamente un técnico que conozca el manejo fitosanitario del cultivo de banano en la zona de la península y estaba averiguando porque siempre ha habido ese paradigma de que se maneja distinto, de que el tema de la cigatoca no afecta mucho, de que más bien son las plagas y bueno, y varias cosas que usted conoce mejor que yo. Entonces ahí preguntaba en una finca, me hablaban de usted, preguntaba a un técnico, me hablaban de usted, preguntaba a un productor, me hablaba de usted. Entonces por todos lados llegué a usted y así fue que llegué con su número. Gracias a un amigo que me dijo, no digas que yo te di el número porque al ingeniero no le gusta que compartan mucho el número, pero bueno, un saludo a mi amigo que me compartió el número y aquí estamos. Ingeniero, cuéntenos un poquito antes de entrar en materia. ¿Quién es Moisés Macías y cómo llega al mundo fitosanitario? Y yo digo, la verdad que una actividad un poco, que de pronto las universidades o la academia cuando estudiamos agronomía no le dan la relevancia del caso, porque cuando salimos hay muchos que se dedican al tema fitosanitario, ¿no? Ya sea en banano y otros cultivos más, pero no le ponen mucha atención a eso de las plagas y enfermedades que créame que si las universidades se dedicaran a este tema en específico, hubiera muchas fuentes de trabajo porque lo que usted sabe, lo que usted aprendió ya en su día a día, en su trabajo, más no por la universidad, o algo se aprendió en la universidad, pero no como debería. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Moisés Macías y cómo llega al mundo fitosanitario? Bueno, mi trayectoria empieza en el año 97. Empecé teniendo una muy buena experiencia y adquiriendo conocimientos en la empresa WBSA. Empecé como técnico fitosanitario de zona Guayas, manejando pues fincas básicas de la empresa. Creo que tuve la oportunidad de entrar en una época donde la cigatoca negra pues, ya estaba posesionada en la industria bananera. Y de esa fecha hasta ahora, pues se ha venido, podríamos decir, evolucionando desde el manejo de la enfermedad, el comportamiento, las herramientas incluso con las que hemos venido combatiendo, que ya no son las mismas como cuando al principio apareció la enfermedad de la cigatoca negra. Estoy ahora, básicamente, doy mis servicios particulares a varios productores, tanto de zona Guayas y en especial en la zona de la península de Santa Elena. Como tú dices, pues, si bien es cierto, en la universidad nosotros el conocimiento que adquirimos allá es el básico en cuanto a enfermedades, plagas, tal vez manejo del cultivo, es de manera general. Donde uno logra aprender y adquirir experiencia es ya estando en el terreno prácticamente, desarrollando el manejo de la enfermedad, conviviendo el día a día en el monitoreo, las evaluaciones de las enfermedades. Entonces, de ahí uno va adquiriendo experiencia. Pero, como tú dices, si esta capacitación nos dieran desde la universidad, es muy importante. Yo creo que sí debería incluirse en las diferentes universidades, especialmente en las facultades de agronomía, debería entrarse con más énfasis al manejo de esta enfermedad o en este tema específicamente como fitosanitario. Luego, en el trayecto, pues como te vengo diciendo, uno adquiere más conocimientos, más habilidades y destrezas para poder manejar el problema de la enfermedad, de acuerdo a la época siempre que aparece. Así es. Ingeniero, usted decía que al inicio, cuando recién entró en doble, manejaba otras herramientas y ahora se manejan otras. ¿De qué herramientas estamos hablando? Bueno, en el tema de fungicidas,
el manejo de fungicidas, manejo de fungicidas. Te digo, cuando yo me inicié en la empresa, básicamente utilizábamos un solo fungicida. El manejo de la enfermedad era más básico, más complejo, mucho más fácil, podríamos decir. El monitoreo siempre es el mismo, tratamos de controlar los primeros estadios, básicamente hasta el estadio 2. Entonces, casi por la fecha que yo entré al negocio de la cigatoca, podríamos decir, ya había salido del mercado uno de los mejores fungicidas que tuvo en su época, que tuvo para el manejo y control de la enfermedad, como eran los Venomil. Entonces, esta era una herramienta muy buena, muy económica, que los productores pues no supieron aprovecharla, hicieron uso indiscriminado de la molécula y como al final del día luchamos contra un organismo vivo, este hongo, esta enfermedad, adquirió resistencia. Entonces, como te decía, los productores, más los productores pequeños, ellos prácticamente no lo manejan de una manera técnica, sino que como llegan al agroservicio, pues piden un producto y como el producto es muy bueno, muy económico, como decimos comúnmente, es de las 3B, es bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces el productor viene y lo usa repetidamente. Entonces, eso fue lo que provocó el tema de la resistencia a esta molécula, a este grupo químico. Entonces, este grupo químico de los Venomil ya quedó fuera del mercado, vinieron otras moléculas, entraron los triazoles, las estrobilurinas, y así. Cada año, cada temporada, pues siempre se hacían monitoreos de resistencia, porque ya se detectó que el hongo, la virulencia era más agresiva. Entonces, nosotros pues estábamos preocupados que se fumigaba y no teníamos el control que esperábamos. Entonces, los monitoreos de resistencia ya fueron diciendo que el hongo está más resistente, entonces ya no tenemos que atacarlo en un solo punto de la célula, sino utilizar otro tipo de fungicida de diferentes mecanismos de acción. Ingeniero. Entonces, es así pues, que luego de varios años de estudios, ya se optó por trabajar con cócteles de fungicida, ya sea de triazoles, de aminas, mancozeb y en fin. ¿Qué tan distinto es el manejo? Hablemos en este caso específicamente de la cigatoca negra eh, de la península versus otras ciudades que son, otros cantones que son específicamente bananeros. Hablemos de la provincia de Los Ríos, hablemos del cantón Valencia, hablemos de Quevedo. Yo sé que son zonas completamente distintas, más lluviosas, más húmedas, me imagino más ciclos versus el manejo en la península. Qué tanto varía y cómo se maneja? Muy buena pregunta, Jorge. Al principio, cuando se empezó a sembrar en la zona de la península, el, las condiciones de clima mismo de la zona eran muy favorables para el control de la enfermedad. Nosotros pues empezamos allá, qué sé yo, salíamos con 5 o 8 ciclos en el año. El manejo era muy fácil, les decían unos fit. Utilizando pues obviamente en la zona de la península es una zona donde solo existen plantaciones orgánicas, entonces de por sí se utilizan y se utilizaba anteriormente, se vienen utilizando productos orgánicos y los ciclos que se aplicaban, como te dije, iban variando entre 8 o 10 al año. Entonces, esa era una zona muy buena para el control. Y donde pusieron la vista, los ojos, la mayoría de productores y fueron invirtiendo, fueron adquiriendo terreno por allá y, y así se fueron creando las plantaciones. Entonces, pero eso fue al inicio, cuando se empezó con el negocio de la industria bananera en la península. Pero ahora yo estoy manejando cigatoca ya, qué sé yo, más de
casi 8 años, casi 10 años por allá. Y al igual que en las zonas de acá de Guayas, de los Ríos y el Oro, la enfermedad ya está adquiriendo otro comportamiento, está siendo más agresiva. Podríamos decir que antes era un paradigma decir que el manejo de cigatoca en la península era fácil, ahora ya no. Aunque mucha gente todavía piensa que allá en la península no hay cigatoca, allá no se fumiga, entonces no. Ahora es más complejo el manejo. Todavía mucho más porque no tenemos las herramientas como utilizar fungicidas convencionales. Básicamente ya manejamos con fungicidas orgánicos y con los cuales no podemos abrir demasiado la frecuencia. Son 7, 8 días, y eso es por calendario, para poder mantener un poco controlado el hongo. Por eso te decía, no contamos con herramientas de fungicidas sistémicos o fungicidas tradicionalmente usados como convencionales, ¿no? Eso nos limita también en cuanto al control y a tener un buen manejo. A diferencia en las otras zonas bananeras, pues tenemos otras herramientas, ¿no? Y parece mentira, ingeniero, porque hasta hace poco tiempo se escuchaba de que manejar el cigatoca en la zona de Valencia, de Quevedo, era muy complicado, incluso en la zona de Vinces, por allí era muy complicado, porque eran zonas lluviosas, porque habría un microclima perfecto para que se desarrolle la cigatoca, después esos soles caniculares en esas zonas también el microclima perfecto. En cambio, en la península decimos como no hay lluvia prácticamente, no hay lluvia, son suelos secos, hay poca precipitación o casi nula precipitación, aunque ahora se ve más lluvias que antes. Uno dice es el clima perfecto para que no se desarrolle la cigatoca y no es tanto así. Y la gente a veces piensa eso y si tú preguntas, yo le digo porque le he preguntado a productores o a técnicos por allá y decían, solamente el problema es plaga y enfermedades. De cigatoca ni te preocupes, por aquí no hay cigatoca y no es tanto así. Y usted lo viene diciendo. ¿Y por qué hago un programa en este tema? Porque estoy en un chat de bananeros y pongo productores de la península, de la vía a la costa, preocupados ya por cigatoca cuando antes ni siquiera se lo mencionaba. Hablaban de trips, hablaban de alguna plaga, pero no hablaban de enfermedad como la cigatoca. ¿Qué decir de un moco? O sea, no hablaban de moco y ya vamos a hablar de ese tema. Entonces, ingeniero, ¿qué, ¿a qué se debe todo eso? Bueno, usted ya habló un poco de las frecuencias, ya habló un poco de que no hay herramientas, pero ¿qué es lo que se necesita o qué estamos haciendo mal para que vaya creciendo esa proliferación de cigatoca negra en la península? Bueno, el tema básico para llevar un buen manejo de cigatoca negra en la península, básicamente es el uso y rotación de fungicidas. En este caso serían orgánicos. Manejar estrictamente una frecuencia cerrada. Eh, Tener buena sanidad en cuanto a las labores culturales, como son desoje, cirugía, todas las labores relacionadas al control. Eso es lo fundamental. Como te vuelvo y repito, nos limitamos al uso de moléculas convencionales. Entonces, si nosotros mantenemos esos parámetros de frecuencias, buena sanidad, labores al día, pues vamos a tratar de salir con los parámetros necesarios o con los límites permitidos para poder comercializar la fruta. Perfecto, ingeniero. Y hablemos un poquito de las plagas, porque yo le mencionaba trips. Trips es lo que más se escucha por esta zona, pero ¿qué otras plagas también vienen afectando el cultivo de banano en la península? Sí, el trips es uno de los principales plagas o insectos que tenemos allá que inciden en la calidad de la fruta. Eh, Durante mucho tiempo ha sido un poco complejo el manejo. Ha sido un poco complejo porque a veces la gente o los productores, administradores, muchas veces hasta los colegas fitosanitarios, no le daban mucha importancia al tema. Se venía manejando igual con repelentes, podríamos decir repelentes orgánicos, básicamente, ¿no?
que no ejercían demasiado control sobre el insecto. Entonces, día a día ya las casas fabricantes y distribuidoras de productos pues nos están dando nuevas herramientas con certificados orgánicos para poder controlarlos. Entonces, dentro de unos cuales de los insecticidas, tenemos 2, 3 contados con los dedos de la mano y me sobran dedos, de los cuales podemos contar para llevar un buen control de la enfermedad. Muy bien, ingeniero. Yo en días pasados hice una entrevista sobre un producto que ha lanzado Grupo Grandes. Lo lanzó justamente en Acorbat, en México. Es un producto biológico, podríamos decir así, un producto que ya ha tenido varias pruebas en varias zonas. ¿Cuál es su criterio técnico sobre este programa que yo hice, sobre todo lo que hablamos? Ahí se hablaron de los componentes, de cómo se estaban utilizando, la frecuencia, porque se hablaba de que podría ser un posible reemplazo del Mancozeb que está de salida. ¿Cuál es su opinión técnica sobre este tema? Bueno, mi apreciación y creo que como la de varios compañeros, varios colegas, siempre debe ser la rotación de moléculas. Es muy importante lo que tú acabas de decir, el tema de uso de insecticidas y fungicidas biológicos. Ir alternando, rotando algún fungicida eh, sintético, podríamos decir, y alternar con insecticidas biológicos. Esas son muy buenas opciones, buenas herramientas para poder manejar este tipo de problemas. Asimismo, como para Sigatoca, ya no tenemos otras herramientas. Tenemos otras herramientas, porque básicamente la mayoría de los fungicidas son extractos vegetales, son extractos de aceites. Entonces, ahí también debemos introducir el uso de microorganismos o metabolitos para poder tener otras herramientas, otras alternativas y poder rotar los extractos vegetales con los que estamos usando tradicionalmente. Muy bien, y ya no vamos a ir al tema de microorganismos y moco y todo lo demás, pero antes de eso también tenía una duda, ingeniero. ¿Cómo solventamos el tema del manejo del agua de riego? Sabemos que la península no es que tiene excesiva cantidad de agua, y encima de eso, es un agua que no siempre sirve, es agua muy, muy salobre. ¿Cómo hacemos con el manejo del agua de riego, en la zona de la península? Bueno, es muy buena pregunta y es importante saberlo, ya que en la actualidad, bueno, a partir de hace de varios años atrás, podríamos hablar, creo, unos 10 a 15 años, no tengo la fecha exacta, pero la zona de la península básicamente ya se está volviendo más agrícola, porque en el gobierno, pues, en un gobierno de un presidente, pues, se elaboró un proyecto de irrigación para la península. Se cuenta con un reservorio muy grande, del cual recibe agua dulce, podríamos decir, de acá de la zona del Daular. Se lleva agua a la península. Entonces, la mayoría, yo diría el 100% de las fincas de banano allá en la península se abastecen o irrigan sus cultivos de este reservorio de agua. O sea, viene el agua de acá de la costa de Guayas, es llevada a un reservorio inmenso del cual abastece a la mayoría y todos los cultivos, mejor dicho. Entonces no hay problemas actualmente por manejo de agua de riego. Y esa misma agua de riego puede ser utilizada también para fumigaciones, porque yo me acuerdo que en algún momento cuando yo andaba por campo, ya hace tiempo que no voy a campo, teníamos que andar midiendo pH del agua, teníamos que andar midiendo salinidad, teníamos que andar midiendo el porcentaje de la dureza del agua para poder hacer alguna aplicación, porque si tú no contrarrestabas o medías estos factores que te estoy diciendo, por más que sea un buen producto, no te funcionaba. Y si no funcionaba, decían, ese producto no vale, así de fácil. Pero el problema siempre había sido el agua. Hoy en día, ¿cómo se maneja esa agua para las aplicaciones? Sí, ese tema es muy importante, Jorge. Es muy importante. Te cuento una breve experiencia que tuve con un productor, un administrador. En esta finca, cuando yo la empecé a manejar, ellos fumigaban
todos los productos, los fungicidas que podían ser aplicados. Pero me di cuenta de que el problema persistía. Entonces no teníamos el control que esperábamos. Se le aplicaba 7 días e incluso hasta 2 productos. Hasta que me fui a la preparación, porque allá básicamente las aplicaciones se las hace, no hay pistas, no hay pistas para hacerlas por medio de avionetas, como acá en las otras zonas bananeras. Entonces se lo hace con helicópteros. Y en esta finca, pues me llama la atención de que no usaban reguladores de pH ni dureza del agua. Entonces, esa era mi inquietud y mi preocupación. ¿Por qué no utilizan? Sí, eso es lo que nos va a ayudar, porque estas aguas que se reciben allá en este reservorio, ya hechos los análisis, son aguas muy duras. Son aguas muy duras con un pH algo variable, pero por la dureza principalmente no vamos a tener el resultado con los fungicidas. Entonces, eso se vino cambiando, se le fue introduciendo el uso de reguladores de dureza. Oiga, y ¿qué? Pues, al pasar de 2, 3 ciclos, la plantación fue cambiando. El manejo de la enfermedad fue muy diferente. Entonces, eso sí, ya se estandarizó el uso de reguladores de pH y dureza del agua, que es muy importante, porque si no vamos a aplicar eso, puede ser el mejor fungicida, el mejor insecticida, el mejor producto, pero no vamos a tener el resultado que esperamos. Pero, ingeniero, antes del fitosanitario andaba preocupado prácticamente solo de sigatoca, por ahí algo de lo que llaman caterpillar, algo de picudo, y algo de ceramidia. Y pare de contar. Hoy en día es moco, hoy en día es Fusarium raza 4, hoy en día Erwinia y cosas así que la verdad que son muy complejos. ¿Cómo está el tema de moco, ingeniero? Porque, y yo lo vengo diciendo en mi programa durante mucho tiempo, el moco lo venimos tapando y lo metemos debajo del tapete y decimos, no tengo moco, y punto, no tengo moco, y nadie quiere aceptar que tiene moco. Y de repente empiezan a verse en vuelos algunas plantaciones que van haciendo algunas erradicaciones allí, porque no aceptan que tienen moco, pero sin embargo cuando volamos en algún avión o en helicóptero estamos viendo que ciertas plantaciones que sí tienen que erradicar porque ya no lo pueden esconder. ¿Cómo es el tema de moco en la península? ¿Se desarrolla, no se desarrolla, viene avanzando, se lo ha controlado? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, en la actualidad no tenemos reportes todavía, no tenemos reportes de moco o de fusarium, muy poco tal vez de erwinia, pero tenemos un potencial problema, podríamos decir, que casi es inevitable. Yo pienso que ojalá no suceda, ojalá me equivoque, que en algún futuro no muy lejano, tal vez la enfermedad puede llegar a la zona de la península. ¿Por qué? Es por el tema del agua. Como te repito, el agua es enviada desde la zona del Daular y esta agua viene de la zona de los ríos, de la parte alta de la costa. Entonces, en esas zonas, hablemos de Quevedo, Valencia, Buena Fe, son zonas donde ya la enfermedad ya está posesionada, podríamos decir. Entonces, allá en esas zonas llueve, esa agua lluvia por lo general se va por los canales, a los ríos, esteros, y eso van a parar a los ríos grandes. Entonces, por eso te digo, es una amenaza potencial que tenemos allá. Que cualquier tipo de enfermedad, ya sea el fusarium o el moco, puedan estar llegando mucho más rápido, que incluso hasta por el transporte de material vegetativo. Va a viajar mucho más rápido por el tema del agua. Muy bien, ingeniero. Usted hablaba de que La utiliza... ventaja, perdón, Sí, siga, siga. perdón, la ventaja también, la ventaja que yo creo que tenemos allá en la zona es por el tipo de suelo. Allá son suelos alcalinos prácticamente. Entonces, en este medio, por lo general, las bacterias, los hongos, muy poco y nada van a desarrollarse en ese medio. Entonces, esa podría ser una de las ventajas, pero el riesgo existe. El riesgo está latente
Ojalá me equivoque, te vuelvo y repito, ojalá me equivoque y no llegue a la zona este tipo de problemas. Usted hablaba de suelo alcalino en la zona y que es un medio no idóneo para, para bacterias, como usted decía. Pero asimismo, para el tema de microorganismos que necesitamos materia orgánica, qué tan idóneo son los microorganismos en esa zona? Sí, muy buena pregunta. Entonces, asimismo como los microorganismos benéficos en este caso, tenemos que luchar y ver las alternativas. En todo caso, pues para poder combatir en algo este problema de la alcalinidad, que se nos convierte en un problema para el uso de microorganismos benéficos que vayamos a utilizar, hay otras alternativas pues, de usarlos. De pronto no aplicarlos directamente al suelo, pues, que es necesario hacerlo para recuperar también la fauna microbiana. La otra alternativa sería de hacer aplicaciones de microorganismos vía foliar. Podemos, como te decía antes, podemos combatir hongos, insectos, y en sí tenemos que luchar contra este tipo de adversidades que se nos presentan. De pronto utilizamos mayor volumen de materia orgánica para poder incorporar al suelo y para así poder aprovechar mejor el resultado de lo que estamos incorporando. Usted hablaba de las aplicaciones con helicóptero, por lo que no tienen pistas de aterrizaje. Y el tema de los drones, ¿cómo se da en la zona? Porque en algún momento publicitaba aquí en mi programa un compañero que tenía el servicio de aplicación con drones. Y él no salía en la península, pasaba todos los días metido en la península y aplicaba gran cantidad de productos con drones. ¿Qué tal es el manejo del dron para el control de enfermedades en la zona? Bueno, esta nueva herramienta que tenemos para el control es muy buena y ya se viene introduciendo, de hecho, en la mayoría de las haciendas en las cuales yo presto mi servicio, nosotros hacemos aplicaciones solo con dron. Es muy bueno porque son equipos configurables. Nosotros podemos configurar pues la descarga, o sea, el volumen de mezcla a utilizar por hectárea, tamaños de gota, la velocidad del equipo. Eh, Luego de hacer varios análisis de las aplicaciones, pues yo en lo personal puedo concluir en que las aplicaciones, la cobertura es muy buena con el tema de los drones. Y es así que, como te digo, hay empresas ya en la zona de la península que se dedican básicamente a dar el servicio. Y nosotros en la mayoría de las haciendas, pues ya llevamos 3 años, ya cuando entraron equipos más grandes, entonces se puede optimizar el uso del equipo, se cubre más área, entonces es muy bueno. En lo personal, yo he visto una muy buena cobertura y los resultados también son más favorables. La ventaja porque este equipo puede entrar en partes donde es muy difícil el acceso, tal vez al helicóptero. La maniobrabilidad del equipo pues, es mucho más fácil. Podemos hacer aplicaciones más enfocadas. Como se dice en la propaganda, es una tecnología de precisión para hacer agricultura de precisión. Entonces, es una muy buena alternativa que ha entrado al mercado del bananero, especialmente en la zona de la península. Y no tanto en la península, porque en la zona Guayas, los ríos y el Oro, ya esto se ha generalizado el uso de drones. Ustedes, además de dar la asesoría fitosanitaria, ¿también dan el servicio de aplicaciones o no hacen las aplicaciones? Sí, sí, también tenemos, es opcional, el cliente, pues hay algunos que tienen un servicio de helicóptero y otros pues también nos buscan con el servicio de la aplicación. Perfecto, ingeniero. Si decimos cuáles son los errores más comunes que, que tienen los productores bananeros en la península, ¿cuál sería? Errores más comunes en el manejo El de cultivo de enfermedades banano. o Sí, en el manejo agronómico. plagas y enfermedades.
Ya, básicamente en el manejo de plagas y enfermedades, tal vez el exceso de confianza. Muchas veces hay un exceso de confianza de productores y técnicos, los cuales no le dan la importancia de vida, valga la redundancia, de las plagas, por decir. Hablemos de un caso específico, de ceramidia. Hay técnicos que dicen, no, las poblaciones todavía están bajas, no amerita hacer un control. Pero la ceramidia también es un insecto muy voraz. Cuando hay poblaciones ya que superan las 15 larvas por hoja, es necesario hacer un control. Porque si nosotros dejamos escapar esa generación, la siguiente se nos viene duplicada o triplicada tal vez. Entonces, vamos a tener problemas serios en cuanto a la pérdida de área foliar. Perfecto. Sí, básicamente eso sería en cuanto al control o el manejo de insectos defoliadores, que muchas veces los productores y técnicos le dan poca importancia. Perfecto. Recuerda, importante mención de Chemiel Ecuador. En Chemiel Ecuador trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola con roturador O2. Optimizas el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Y con Predabio, insecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por roturador O2 y Predabio y lleva tus cultivos al siguiente nivel. Recuerda también esta importante mención de Tribana. Atención, productores de banano y pitahaya, que no te rechacen una caja por cochinilla, escamas o pulgón. Plaga Mix de Tribana es la solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimo, protege tu producción con Plaga Mix. Pídelo al 099-339-4346, 099-339-4346. Plaga Mix de Tribana, calidad que exporta. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tanca Marengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. En el campo, sabemos que cada decisión cuenta, cada hoja, cada racimo y cada cosecha. En AgriZoom, llevamos soluciones agrícolas a cada rincón del país, con tecnología, nutrición y protección, diseñadas para maximizar el rendimiento de tu cultivo. Más productividad, más calidad, con resultados brillantes. Trabajamos contigo, asesorándote en cada etapa, porque tu éxito también es el nuestro. AgriZoom, confianza que produce resultados. En este verano, el calor me está quemando y siento que mis fuerzas no dan para más. No dejes que tu cultivo se detenga, porque ahora tienes la elección para seguir produciendo.
Syngenta Biologicals y Ecoquímica presentan soluciones biológicas naturalmente pensadas. Radifarm, más raíces. Megafol, el poder contra el estrés. Calvit C, la fuerza del calcio. Algaplex, el impulso del vigor. Y Savión, la energía para crecer. Y C-Root, la resiliencia natural. ¡Qué alivio! Ahora resisto mejor el estrés, recuperé mi energía y sigo creciendo con fuerza. Syngenta Biologicals, más vida, más resistencia, más producción. Distribuido por Ecoquímica, la mano amiga. Continuamos con el programa. Está con nosotros el ingeniero Moisés Macías, técnico fitosanitario, yo diría que experto en el manejo de problemas fitosanitarios, sobre todo en el cultivo de banano, y enfocado mucho en la península de Santa Elena. Ingeniero, antes de irnos a la segunda parte del programa, hay unos temas que me interesaba tocar. Cuando yo le hablaba de que tenía un amigo que manejaba drones en la península y que no salía de ahí, que pasaba bastante entretenido en esa zona, él también, y se botó de ese tema, aunque le daba dinero, por un problema muy frecuente y que muy poca atención le tomamos, el tema de las mezclas. Él había estudiado mucho el tema de las mezclas, cómo preparar la mezcla, qué pongo primero, qué producto pongo primero y todo ese tipo de cosas. Y venía el dueño de la finca y le cambiaban la mezcla. No, yo manejo así, entonces decía, si es que sale mal la aplicación es problema suyo. No, pero es que tú me estás aplicando. Entonces, ¿qué cuidado debemos tener en esta preparación de las mezclas que vamos a aplicar? Sí, Jorge, ese tema es muy importante. Es muy importante y fundamental para llevar un buen control de la enfermedad. El orden de mezcla de los productos, eso nos va a garantizar un buen control. En la actualidad, pues, nosotros los fitosanitarios, pues, tradicionalmente venimos utilizando aceite agrícola mineral. Entonces, eso es un buen aliado para los fungicidas, para que estos puedan movilizarse y penetrar en la hoja y que haya mayor permanencia. Tradicionalmente se lo usa en el control del cigatoca negra. Una limitante que he podido observar en la zona de la península es que por efecto de las temperaturas muy elevadas, la planta sufre un tipo de estrés térmico, podríamos decir, y algo de fitotoxicidad por el uso excesivo tal vez del aceite. Entonces, ese es uno de los factores. Ser muy tinoso en el uso del aceite. Porque si tal vez hacemos demasiada dosis de aceite, por lo general, pues vamos a ocasionar algún estrés en la planta, ya que el exceso del aceite y utilizarlo consecutivamente, al final, pues, según los estudios, se llega a determinar que estos ocasionan un taponamiento de los estomas de la planta. Entonces, la planta no va a realizar la fotosíntesis al 100%. Entonces, Ese es un es muy tema. fundamental. Ese es un tema. Usted a mí me comentaba fuera de micrófonos que el tema de las horas de aplicación, usted decía que en la mañana el espacio para hacer una buena aplicación es muy corto, y estamos un poco también jugando con esos temas. Usted decía que prefería aplicaciones bien tarde o incluso en la noche, pero ¿quién hace aplicaciones en la noche, ingeniero? ¿Y qué resultados han visto? Bueno, nosotros optamos en trabajar en la noche porque cuando trabajamos o hacíamos las aplicaciones en la mañana, por muy temprano en la mañana empezábamos 5:30, y en la zona de la península, pues la ventana de aplicación es demasiado corta, porque ya a partir de las 7:30, 8 de la mañana, en las épocas de invierno, es una temperatura súper elevada. Entonces, nos limita, no tenemos mucha área para poder avanzar, y especialmente por el uso del dron. La capacidad del equipo del dron para llevar la carga, pues, es un poco reducida, a diferencia de los helicópteros. Entonces, tomamos la decisión de trabajar en la noche, en la tarde, cuando ya la hoja empieza a abrirse, las condiciones de clima son más favorables, ya no hay viento. Por experiencia propia, nosotros ya venimos trabajando más de 3 años, podríamos decir, trabajando solo en la noche.
no hay viento, es una belleza el tema de la cobertura. La aplicación, no hay deriva, la planta lo recibe todo el producto, entonces, y por ende hemos visto mejores resultados en el control. Antes podíamos a veces tener, qué sé yo, poco número de hojas. Ahora trabajando en la noche y haciendo un buen orden de mezcla de los productos, nos hemos dado cuenta que los resultados son muy halagadores. Entonces, una sugerencia personal sería de trabajar mejor en horas de la tarde y noche, siempre y Una- cuando hayan fincas donde la topografía o la geografía del terreno pues sea favorable también para el uso del dron. Ingeniero, y el tema de inseguridad en la noche. Bueno, ese tema también ya es algo que se ha generalizado, Sí. pero por lo general nosotros trabajamos dentro de las haciendas. La ventaja de tener un dron, nosotros vamos con todo el equipo dentro de la hacienda y operamos allá. No estamos expuestos en las vías, no estamos expuestos en la calle. Entonces siempre tenemos bases dentro de la finca donde se puede operar con toda la tranquilidad. Perfecto, ingeniero. Y antes de irnos a la segunda parte del programa, es muy importante el orden de la mezcla, es muy importante la preparación, es muy importante lo que usted dice, esa ventana de aplicación, preferible hacerlo en la tarde, noche. Pero, ¿qué cuidados hay que tener en el tema del monitoreo de la enfermedad? Porque usted puede tener un buen producto, puede tener los drones para aplicar en la tarde y noche, puede saber hacer la mezcla, pero si el monitoreo falla, o sea, nada va a permitir que tenga una buena cobertura, un buen control de la enfermedad. ¿Qué tan importante es el tema del monitoreo y con qué frecuencia se lo debe hacer? Bueno, ese es uno de los principales mecanismos para poder tener un buen control, el monitoreo semanal. El monitoreo semanal debe hacerse entre los 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque en esta zona de la península, por la mayor luminosidad que se encuentra y por la nutrición, el estado vegetativo de la plantación, tenemos un desarrollo de emisión foliar que va entre 7 a 10 días, una hoja. Es decir, encontramos fincas donde la emisión foliar está a una hoja cada 7 días. Otras, pues dependiendo también la nutrición que se suministre, puede estar entre 8 días, 9 días. Entonces, ese es el tema de la evaluación o del monitoreo, pues debe ser entre 7 a 10 días, cosa que nosotros siempre vamos a evaluar hojas nuevas, hojas nuevas. Y el control, el éxito para llevar un buen control es detectar los primeros síntomas de la enfermedad para poder hacer la aplicación y tener un buen control. Perfecto, ingeniero. Creo que hemos topado varios temas interesantes para el control de manejo de plagas y enfermedades para la zona de la península, sobre todo. Y estamos llegando a la segunda parte del programa. También me queda muy poco tiempo. Esta es una parte más personal. Ya conocimos un poquito de cómo se maneja Moisés Macías en la parte profesional y técnica. Ahorita queremos conocer un poquito más de Moisés Macías como persona. Estas son preguntas y respuestas muy rápidas. Lo primero que se le viene a la mente, perdón, como un juego de ping-pong. Así que la respuesta más rápida que tenga y lo primero que se le viene a la mente. ¿Está bien? Bueno, Cuéntenos un poquito, a Moisés, ¿qué personaje histórico admira usted, ingeniero? eh, eh, Simón Bolívar, Muy bien, ¿cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? honrar a padre y madre, ¿Qué extraña de su niñez? la libertad con la que tú podías andar libremente en las calles sin preocupaciones de delincuencia ni nada de eso. En tres palabras, ¿cómo se describe? De, Soy una persona descomplicada, eh, muy apegada a la familia y a Dios, Muy bien. y me encanta el trabajo. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Emelec. ¿Qué no le gusta de usted? Honestamente,
me enfrasco demasiado en el trabajo. ¿Cuál Puede ha ser sido un su, defecto también. cuál ha sido su mejor trabajo? Puedo decir que todos. No he tenido malos trabajos porque todos me han dado la oportunidad de sobresalir como persona, de adquirir conocimientos y experiencias. Entonces, de todos los trabajos que he tenido, pues la trayectoria ha sido muy buena, se ha podido adquirir algo de experiencia y no puedo decir que no hay trabajo malo. ¿Cuál es su peor miedo? El fracaso, ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida hasta el momento? tener un hogar, ¿Qué no perdonaría a Moisés? la deslealtad, La última vez que lloró, por la pérdida de mi madre y mi padre. su cantante favorito, Vicente Fernández, ¿qué ha hecho por amor? tantas cosas. Eh, viajar a otra provincia. ¿Ya? ¿Cuál es su apodo? No tengo apodo. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Perdón, me repite. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? El seco de pollo o gallina. ¿Qué hizo con su primer sueldo? Mi primer sueldo lo compartí con mi mamá, que en paz descanse. Si no fuera ingeniero, ¿qué le hubiera gustado ser? Agricultor. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo fue algo eventual en una hacienda bananera. Empecé como anotador de cinta en los ¿Ya? días de proceso. ¿Cuál fue su primer carro? Una Chevrolet Loop del año 98. ¿Qué es lo primero que le mira una dama? Eh, la cara. ¿Con quién le gustaría tomarse un café? ¿Con qué persona? ¿Con qué Sí, ¿con personaje? qué persona? Con alguna persona de la cual pueda sacarle mucho provecho y conocimientos. ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? Con un ladrón. ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta de estas personales que yo le hice para que se desquite? Claro. No, suave nomás. Eh, así es, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue exactamente la edad de mi hijo, hace 23 años, en bueno, una empresa que se llama Futuro Corp, allá en la vía a Pueblo Viejo. Ahí lo llamaban la fábrica. Ahí tienen cogen el rechazo del banano y hacen puré de banano. Yo cogía los rechazos de ese banano, la cáscara, y empecé a hacer abono orgánico. Tuve uno de los primeros abonos orgánicos con certificación orgánica internacional aquí, que en ese tiempo era BCS. Certifiqué ese abono orgánico que lo hacía con estiércol de ganado, cáscara de arroz, tamo de madera, sí, acerrín de madera, y bueno, y el banano, el rechazo del banano. Y empecé a vender, empecé a triturar y hacía mis microorganismos ahí, mezclaba y empecé a vender eso. Entonces, en ese tiempo yo no tenía carro, pues no nos daban carro. Yo cogía un saco y me iba en bus a Chimborazo o a Quito, a cualquier parte a ofrecer mi producto. Y empecé a vender y llegó un momento en que ya no, y me iba en bus en ese tiempo y vendía tanto abono que ya no me alcanzaba, me faltaba desecho de banano para hacer abono. Entonces fui uno de los primeros pioneros
de hace 23 años atrás de hacer abono orgánico con certificación internacional y vendía mis 300, 500, 1000 sacos de fertilizante de manera mensual. Ese fue mi primer trabajo ahí en la fábrica de los Pérez McCollum, que eran los dueños de Diario El Universo en ese tiempo. Ahí fue mi primer trabajo, ingeniero, mi primera experiencia laboral. Bueno, ingeniero, estamos llegando a la parte final del programa. ¿Qué tal se sintió en el programa? Bueno, al principio pues un poco tenso, pero ya con el desarrollo pues, de los temas pues vamos intercambiando ideas, experiencias y todo tenemos que seguir conversando. Tal vez el tiempo es muy corto y ojalá haya otra oportunidad pues para seguir impartiendo conocimientos y que sea mutuo, ¿no? Claro, y compartir sus experiencias es muy importante. Mucha gente siempre está cazando este tipo de programas para aprender un poco más del manejo de las plagas, enfermedades, sobre todo en la península. No había tenido en estos 16 años una entrevista de este tema. Siempre la había estado buscando, no la había tenido, pero siempre es importante un poco aprender, ingeniero. Así que muchísimas gracias le doy por tu apertura. Cuando le escribí a su hijo, un poco receloso, me contestó, pero enseguida ustedes me dieron la apertura. Ustedes tienen ya una empresa familiar, ya se puede decir que es un legado, la familia Macías, en tema de control de plagas y enfermedades, sobre todo en la península. Son muy reconocidos, tengo muy buenas referencias del trabajo que ustedes hacen, son muy profesionales, pero por encima de todo eso son muy buenas personas, y se lo digo aquí públicamente porque a veces cuando yo toco la puerta de alguien para entrevistarlo y todo, y si no te conocen, no te han escuchado, es un poco difícil que te den apertura, pero ustedes enseguida, su hijo me puso en contacto con usted me llamó una noche, todavía recuerdo como a las 10 de la noche que recién se estaba yendo para su casa, y pudimos conversar y le dije lo que quería hacer y pues y aquí estamos. Así que ingeniero, muchísimas gracias por esa apertura, a usted, a sus hijos, bendiciones a todo el trabajo que vienen haciendo, su despedida final. Sí, Jorge. Bueno, no me queda más de agradecerte por tomarme en cuenta para la entrevista y, bueno, comunicarles pues que nosotros, como tú dices, tenemos una empresa familiar. Gracias a Dios me ha bendecido con 2 maravillosos hijos, a los cuales los admiro mucho, los quiero, los adoro. Y son mi principal apoyo, mis principales pilares para poder seguir adelante, poder mantener la microempresa a la que llevamos. Y todos trabajamos pues de manera unificada para salir adelante. Qué bueno, ingeniero. No me queda más tiempo. Ya saben, estuvimos con el ingeniero Moisés Macías, técnico fitosanitario de mucha experiencia, ya lo escucharon ustedes, sobre todo en la península, pero eso no quiere decir que no esté por otras zonas. El ingeniero recorre prácticamente toda la zona bananera, específicamente. Y pues el que escucha a Moisés Macías siempre le tiene muchísimo respeto porque se manejan con mucha ética y profesionalismo. Hoy en día muy difícil porque hay empresas que compran a los técnicos fitosanitarios para que apliquen mi producto y ustedes se manejan de una forma muy distinta y profesional, y eso es digno de destacar. Ingeniero, no me queda más tiempo. Bendiciones a usted, a su familia, a su empresa, que sigan adelante. Gracias por la apertura. Bendiciones a toda la gente que me está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo a la distancia. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti.
con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juantán Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. En este verano, el calor me está quemando y siento que mis fuerzas no dan para más. No dejes que tu cultivo se detenga, porque ahora tienes la elección para seguir produciendo. Syngenta Biologicals y Ecuaquímica presentan soluciones biológicas naturalmente pensadas. Radifarm, más raíces. Megafol, el poder contra el estrés. Calbit C, la fuerza del calcio. Algaplex, el impulso del vigor. Y Savion, la energía para crecer. Y C-Root, la resiliencia natural. ¡Qué alivio! Ahora resisto mejor el estrés, recuperé mi energía y sigo creciendo con fuerza. Syngenta Biologicals, más vida, más resistencia, más producción. Distribuido por Ecuaquímica, la mano amiga. En el campo sabemos que cada decisión cuenta, cada hoja, cada racimo y cada cosecha. En AgriZoom llevamos soluciones agrícolas a cada rincón del país, con tecnología, nutrición y protección, diseñadas para maximizar el rendimiento de tu cultivo. Más productividad, más calidad, con resultados brillantes. Trabajamos contigo, asesorándote en cada etapa, porque tu éxito también es el nuestro. AgriZoom, confianza que produce resultados.